Nunca logran hacerme cantar en las entrevistas. No lo voy a volver a hacer. Hola, chiqui. Kazu construyó su carrera desde el control absoluto de su imagen, un artista que nunca necesitó gritar para imponerse, que entendió muy pronto que en la industria del espectáculo el silencio puede ser una forma de poder. Frente a las cámaras siempre fue firme, consciente de cada palabra y de cada gesto. Pero detrás de esa figura pública fuerte y calculada, se acumularon experiencias que no encontraron espacio en entrevistas ni en canciones inmediatas. Con el paso del tiempo, esas vivencias se transformaron en límites claros, en decisiones irreversibles. Hoy, a los 32 años, Kazu no habla de venganza ni de rencor, sino de memoria. Porque hay personas y situaciones que, según ella misma ha dejado entrever, no merecen el perdón. Y la pregunta inevitable es ¿por qué? Antes de que su nombre se convirtiera en tendencia, antes de los escenarios multitudinarios y de la estética que hoy la define, Kazu ya había aprendido una lección fundamental. No todos los entornos son seguros para decir lo que se siente. Crecer lejos de los grandes centros de poder cultural, en un contexto donde la exposición no garantiza protección, moldeó una personalidad cautelosa, observadora y profundamente consciente de sus propios límites. Desde muy joven entendió que mostrarse vulnerable podía tener un costo alto, especialmente para una mujer que aspiraba a ocupar un espacio incómodo dentro de la música urbana. Esa conciencia temprana se tradujo en una forma particular de relacionarse con el mundo. Kazu no fue una artista impulsiva ni una figura que buscara validación constante. Al contrario, construyó su identidad desde la contención, el control y una distancia calculada. Mientras otros convertían cada conflicto en espectáculo, ella prefería procesarlo en silencio, no por miedo, sino porque sabía que en determinadas circunstancias, hablar no significa ser escuchada, sino ser interpretada, recortada y usada por otros. Con el paso del tiempo, esa actitud se volvió parte de su marca personal. La prensa comenzó a describirla como enigmática, fría, incluso inaccesible. Sin embargo, esa imagen no surgió de la nada. Fue una respuesta directa a un entorno que tiende a simplificar a las mujeres, a reducirlas a roles cómodos y a exigirles explicaciones constantes. Kazu eligió no dar esas explicaciones, eligió observar, registrar y aprender. En su vida personal, esa lógica también se repitió. Las relaciones, tanto afectivas como profesionales, pasaron siempre por un filtro claro, el respeto a su autonomía. Cuando ese respeto se quebraba, no había escándalos ni reproches públicos. Había distancia, cortes limpios, un silencio que para muchos resultaba más inquietante que cualquier acusación directa, porque el silencio no ofrece una versión oficial, y eso incomoda. Este rasgo de su personalidad es clave para entender lo que vendría después. No se trata de una mujer que acumula rencores de forma impulsiva, sino de alguien que convierte cada experiencia en una frontera. Cada decepción, cada traición o cada exposición innecesaria termina redefiniendo quién puede y quién no puede permanecer en su vida. En ese proceso, el perdón deja de ser un acto automático y se convierte en una decisión excepcional. A los 32 años, Kazu no llega a este punto desde la ingenuidad, sino desde la experiencia. Ha visto cómo la industria transforma vínculos en titulares, cómo el dolor ajeno se convierte en contenido, y cómo el silencio femenino suele interpretarse como debilidad. Por eso, cuando se habla de personas que ella no estaría dispuesta a perdonar, no se habla de odios viscerales ni de venganzas tardías. Se habla de límites construidos a lo largo de una vida en la que aprender a callar fue, paradójicamente, una forma de sobrevivir. Kazu construyó su lugar en la música urbana latinoamericana a partir de una combinación poco común: identidad propia, disciplina creativa y control estratégico de su carrera. Desde sus primeros pasos en la escena underground de Argentina, su propuesta se diferenció por un sonido oscuro, letras directas y una estética que no buscaba agradar, sino marcar territorio.
En un género donde muchas mujeres eran empujadas a roles secundarios o a imágenes prefabricadas, Kazu eligió otro camino, el de la autoría y la coherencia. El crecimiento no fue inmediato, pero sí sostenido. Sus primeros proyectos comenzaron a circular con fuerza en plataformas digitales, atrayendo a un público que reconocía en su música una voz distinta dentro del trap y el reggaetón. Con lanzamientos como Maldades y Error 93, Kazu consolidó una narrativa artística que combinaba provocación, vulnerabilidad y una estética visual cuidadosamente pensada. Estos trabajos no solo le dieron visibilidad, sino que la posicionaron como un artista capaz de liderar conceptos completos, desde el sonido hasta la imagen. El salto definitivo llegó cuando su música trascendió el circuito alternativo y empezó a ocupar espacios centrales en la industria. Álbumes posteriores como Una niña inútil y Nena trampa ampliaron su alcance internacional, acumulando millones de reproducciones en plataformas de streaming y permitiéndole realizar giras por distintos países de América Latina y Europa. Las cifras confirmaban lo que ya era evidente en los escenarios. Kazu se había convertido en una figura establecida, con una base de seguidores sólida y un impacto real en la cultura urbana. A lo largo de ese proceso, su nombre comenzó a aparecer de manera recurrente en festivales de gran escala, donde compartió cartel con algunos de los artistas más influyentes del panorama latino. Su presencia en estos eventos no era simbólica, era resultado de un posicionamiento claro dentro del mercado musical. Kazu no solo llenaba espacios, sino que llevaba consigo una propuesta reconocible, algo que la industria valora cuando busca figuras que trasciendan modas pasajeras. El reconocimiento institucional acompañó esa consolidación. A lo largo de su carrera, fue nominada y galardonada en distintas premiaciones de la música latina, tanto por su desempeño artístico como por su impacto cultural. Estos premios y menciones no se limitaron al éxito comercial, sino que destacaron su aporte a la diversificación del género urbano y su influencia en una nueva generación de artistas femeninas. Kazu empezó a ser citada como referencia cuando se hablaba de mujeres que lograron abrirse paso en un entorno históricamente dominado por hombres. Uno de los pilares de su éxito fue el control creativo. Lejos de delegar decisiones clave, participó activamente en la producción de sus proyectos, en la dirección estética de sus videoclips y en la construcción de su narrativa pública. Esa autonomía le permitió sostener una línea coherente, incluso cuando el mercado intentaba empujarla hacia fórmulas más previsibles o comercialmente seguras. Kazu entendía que su valor no estaba solo en adaptarse, sino en mantenerse fiel a una identidad que ya había demostrado funcionar. En términos mediáticos, su carrera fue presentada como un ejemplo de independencia y estrategia. A diferencia de otros artistas que alimentan su visibilidad a partir del conflicto constante, ella mantuvo una relación distante con la prensa. Las entrevistas eran escasas y medidas, centradas casi siempre en su proceso creativo y en su visión artística. Esa elección reforzó su imagen profesional y contribuyó a que su nombre se asociara más con logros que con polémicas. Para el momento en que alcanzó la cima de su carrera, Kazu había reunido todos los elementos del éxito: cifras contundentes, reconocimiento crítico, premios, influencia cultural y una marca personal sólida. Sin embargo, ese mismo nivel de exposición amplificó la atención sobre aspectos que iban más allá de la música. Cada logro aumentaba la lupa mediática y abría la puerta a interpretaciones sobre su vida personal. Es desde esa posición de máximo reconocimiento, construida con trabajo y control, que los conflictos ajenos a su carrera comenzaron a adquirir un peso público que ella nunca buscó, pero que ya no podía ignorar. La relación entre Christian Nodal y Kazu fue desde el inicio observada con una intensidad poco habitual. No solo unía a dos figuras influyentes de la música latina, sino que también conectaba mundos distintos: el regional mexicano y la escena urbana. Durante un tiempo, la narrativa fue la del equilibrio, la admiración mutua y la complicidad artística. Pero cuando esa relación terminó, lo que siguió no fue un cierre claro, sino una grieta expuesta a la interpretación pública. La separación no llegó acompañada de comunicados conjuntos ni de explicaciones detalladas.
Kazu eligió desaparecer del foco mediático, manteniendo un silencio absoluto que contrastó de inmediato con la dinámica del entorno. Nodal, en cambio, continuó presente en entrevistas, apariciones públicas y nuevas narrativas sentimentales que rápidamente ocuparon titulares. No se trataba de acusaciones directas, sino de una diferencia radical en la manera de enfrentar el final. Ese contraste fue suficiente para que el relato se desplazara. La prensa comenzó a llenar los vacíos con conjeturas, interpretando la ausencia de palabras como una señal de derrota o fragilidad. La figura de Kazu quedó asociada a la idea de la mujer que se retira, mientras que Nodal fue presentado como alguien que seguía adelante sin pausa. Ninguno de los dos desmintió ni confirmó versiones, pero el desequilibrio comunicativo ya había hecho su efecto. En este punto, la ruptura dejó de ser un asunto privado y se convirtió en una narrativa pública moldeada por terceros. La pregunta dejó de ser qué había ocurrido entre ellos y pasó a ser quién controlaba la historia. Para Kazu, acostumbrada a manejar con precisión su imagen, esa pérdida de control no era menor. No porque necesitara justificarse, sino porque el silencio, una vez más, era interpretado en su contra. Con el paso de las semanas, el foco mediático se desplazó hacia un terreno aún más delicado, la paternidad. Sin declaraciones explícitas, comenzó a instalarse un debate constante sobre los roles posteriores a la ruptura. Kazu apareció, de forma natural, como la figura central del cuidado y la estabilidad. Nodal, en cambio, quedó rodeado de preguntas que rara vez encontraban respuesta directa. No hubo acusaciones formales ni exposiciones públicas de conflictos familiares. Sin embargo, la ausencia de definiciones claras abrió espacio a interpretaciones persistentes. Cada aparición de uno y cada silencio del otro eran analizados como pruebas de compromiso o de distancia. En ese escenario, la figura del padre dejó de ser una cuestión íntima para convertirse en un tema de discusión colectiva, algo que Kazu nunca buscó ni alentó. Para ella, el conflicto ya no estaba vinculado únicamente a una relación amorosa terminada, sino a la responsabilidad que queda cuando el vínculo se rompe. La diferencia entre avanzar públicamente y sostener una estructura privada comenzó a pesar más que cualquier gesto romántico del pasado. No se trataba de reproches visibles, sino de una fractura silenciosa en la idea de corresponsabilidad. Desde fuera, el contraste era evidente. Mientras la imagen pública de Nodal seguía evolucionando con nuevas narrativas, Kazu reforzaba una presencia contenida, casi hermética. Esa elección no respondía a una estrategia mediática, sino a una frontera personal. En ese punto, el perdón dejaba de ser una opción emocional para convertirse en una decisión ética. Hay acciones o ausencias que redefinen para siempre el lugar que alguien ocupa en tu vida. Este capítulo marca el núcleo más profundo del conflicto, no porque existan pruebas escandalosas ni declaraciones incendiarias, sino porque revela una diferencia irreconciliable en la forma de asumir las consecuencias de una ruptura. Para Kazu, algunas líneas no se negocian, y cuando se cruzan, no queda espacio para la reconciliación, solo para el silencio definitivo. La salida de escena de Kazu no ocurrió en un vacío. Mientras ella se replegaba, el foco mediático buscaba nuevas figuras para completar una historia que no aceptaba silencios prolongados. En ese contexto apareció Ángela Aguilar, no como antagonista declarada, sino como un símbolo que terminó ocupando un lugar incómodo dentro del relato público. No hubo ataques directos ni declaraciones cruzadas. Lo que se produjo fue algo más sutil y por eso mismo más persistente. Una oposición construida por la mirada externa. La presencia de Ángela junto a Nodal, en momentos inmediatamente posteriores a la ruptura, activó una lectura automática en la prensa y en las redes. Dos imágenes comenzaron a circular en paralelo, la de una artista joven, visible, sonriente, plenamente integrada al circuito mediático, y la de una mujer que había optado por el retiro, por la discreción y por una vida lejos de los titulares. Esa comparación no fue verbalizada por las protagonistas, pero se volvió omnipresente en columnas, programas y comentarios.
El contraste se transformó rápidamente en narrativa. A un lado la continuidad del espectáculo, al otro el silencio. La historia dejó de girar en torno a hechos comprobables y pasó a sostenerse en percepciones. Para Kazu, esto supuso una nueva pérdida de control. Su decisión de no exponerse era reinterpretada como pasividad, mientras que la visibilidad ajena se leía como avance. No importaba que no existiera confrontación real, el relato ya estaba en marcha. En ese punto, la figura de Ángela dejó de ser una persona concreta y se convirtió en una proyección. Representaba, para el consumo mediático, la antítesis perfecta de Kazu. Una comparación que no atendía a trayectorias, contextos ni elecciones personales, sino a una necesidad constante de simplificar a las mujeres en polos opuestos. La industria, acostumbrada a este tipo de esquemas, encontró en esa oposición una historia fácil de vender. El papel de la prensa fue determinante. Cada gesto, cada aparición y cada ausencia eran amplificados hasta adquirir un significado que no necesariamente tenían en origen. La maternidad silenciosa de Kazu, su negativa a participar en el juego de declaraciones, comenzó a ser usada como contraste frente a la juventud y la exposición de Ángela. El mensaje implícito era claro: una debía ceder espacio para que la otra avanzara, un planteamiento que ignoraba por completo la autonomía de ambas. Para Kazu, esta dinámica no era nueva, pero sí especialmente sensible. No se trataba solo de una comparación injusta, sino de una invasión a un territorio que ella había decidido proteger. La presión no venía de Ángela como individuo, sino de un sistema que utiliza figuras femeninas para narrar conflictos que en realidad no les pertenecen. En ese escenario, guardar silencio no era resignación, sino una forma de no validar un juego ajeno. Esta parte del conflicto no dejó heridas visibles, pero sí marcas profundas. No porque existiera una enemistad directa, sino porque evidenció hasta qué punto la imagen de una mujer puede ser moldeada por factores que escapan a su control. Para Kazu, fue una confirmación más de que ciertos límites no se negocian. No todo merece respuesta, y no toda historia merece ser completada. Después del impacto emocional provocado por la ruptura y por la narrativa mediática que la rodeó, el conflicto que atravesó Kazu adoptó una forma menos visible, pero no menos determinante. Ya no se trataba de vínculos afectivos ni de imágenes públicas enfrentadas, sino de una tensión estructural dentro de la industria musical. En ese terreno aparecen dos nombres que, más que adversarias personales, funcionan como espejos incómodos: la Joaquí y Nicki Nicole. En el caso de la Joaquí, el origen de la fricción se remonta a los primeros años del trap argentino, cuando el espacio era reducido y la competencia inevitable. No hubo enfrentamientos abiertos ni declaraciones incendiarias, pero sí un clima de rivalidad soterrada, alimentado por comparaciones constantes y por la necesidad de ocupar un lugar en una escena que ofrecía pocas oportunidades reales para las mujeres. Cada lanzamiento, cada presentación y cada gesto era leído como una toma de posición. En ese contexto, la convivencia se volvía compleja, no por animosidad directa, sino porque el sistema empujaba a elegir entre coexistir o desaparecer. Con el tiempo, ambas siguieron caminos distintos. La tensión inicial se diluyó, pero dejó una huella clara: la sensación de haber sido forzadas a competir en un entorno que no estaba diseñado para la colaboración femenina. Para Kazu, esa experiencia reforzó una convicción que ya venía formándose. No todos los conflictos nacen del odio personal. Muchos son consecuencia de estructuras que enfrentan a las personas sin preguntarles si desean hacerlo. La situación con Nicki Nicole operó en un nivel diferente. Aquí no hubo pasado compartido ni escenas de rivalidad directa. Lo que apareció fue la comparación sistemática, casi automática, por parte de la prensa y de las comunidades de seguidores.
2 artistas argentinas, 2 estilos distintos, 2 recorridos que no buscaban cruzarse, pero que fueron colocados uno frente al otro como si se tratara de una competencia inevitable. Mainstream contra underground, dulzura contra aspereza, accesibilidad contra oscuridad. Kazu expresó en más de una ocasión su incomodidad frente a este tipo de dinámicas, no porque se sintiera amenazada, sino porque entendía el trasfondo. La comparación constante no tenía como objetivo celebrar la diversidad, sino generar fricción, tráfico y debate. Al reducir trayectorias complejas a un esquema de enfrentamiento, la industria volvía a imponer un rol que ella rechazaba, el de la mujer obligada a medirse con otra mujer para validar su lugar. En ambos casos, el conflicto no se resolvía con una respuesta directa. No había nada que aclarar, nada que desmentir. El problema no estaba en la Joaquí ni en Nicki Nicole como personas, sino en el relato que se construía alrededor de ellas y de Kazu. Un relato que insistía en enfrentar, comparar y jerarquizar, ignorando deliberadamente las decisiones individuales y los contextos distintos. Para Kazu, este tipo de experiencias terminaron de definir su postura frente al perdón, no porque guardara resentimiento hacia colegas, sino porque comprendió que ciertos mecanismos no cambian con diálogo ni con buena voluntad. Se neutralizan marcando distancia, rechazando el juego, negándose a participar en una narrativa que necesita vencedoras y vencidas para sostenerse. Así, la Joaquí y Nicki Nicole representan una forma distinta de conflicto, aquella que no deja heridas visibles, pero que erosiona a largo plazo. Son el recordatorio de que, en la industria del entretenimiento, no todas las batallas se libran cara a cara. Algunas se imponen desde fuera, y la única forma de no perderlas es decidir no jugarlas. Al observar el recorrido completo, resulta evidente que la historia de Kazu no gira en torno al rencor ni a la confrontación directa. Tampoco se trata de una lista de enemigos ni de ajustes de cuentas pendientes. Lo que emerge, en cambio, es una secuencia de decisiones tomadas desde la experiencia, desde la necesidad de preservar algo más profundo que la imagen pública, la integridad personal. Cada uno de los episodios que marcaron su camino dejó una enseñanza distinta, pero todos apuntaron al mismo lugar, la importancia de establecer límites cuando el entorno deja de ser seguro. Cristian Nodal representó el punto en el que lo íntimo se volvió público y la responsabilidad adquirió un peso que ya no podía ignorarse. Ángela Aguilar encarnó la forma en que las narrativas ajenas pueden convertir a una mujer en contraste involuntario de otra. La Joaquí y Nicki Nicole mostraron cómo la industria insiste en enfrentar trayectorias femeninas para sostener un sistema que se alimenta de comparaciones. Y, por encima de todos, la maquinaria mediática confirmó que el silencio de una mujer suele interpretarse antes como debilidad que como elección consciente. Frente a ese escenario, Kazu optó por una postura que no busca aprobación ni comprensión inmediata. No explicó, no justificó y no pidió perdón por proteger su espacio. Su decisión de no perdonar no nace del odio, sino de la memoria, de recordar qué situaciones cruzaron una línea que no debía volver a cruzarse. En ese sentido, el perdón deja de ser una obligación moral y se convierte en una herramienta selectiva, reservada solo para quienes respetan los límites establecidos. Esta historia no ofrece un cierre cómodo. No hay reconciliaciones públicas ni mensajes edificantes diseñados para tranquilizar al espectador. Hay, en cambio, una reflexión incómoda sobre el precio de la fama, sobre la exposición constante y sobre las exigencias que recaen, con mayor dureza, sobre las mujeres que deciden no encajar. Kazu no se presenta como víctima ni como heroína, se presenta como alguien que eligió seguir adelante sin cargar con lo que ya no le correspondía. La pregunta final no apunta a nombres ni a culpables concretos, apunta a algo más profundo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a exigir perdón en nombre de la armonía, incluso cuando ese perdón implica traicionarnos a nosotros mismos?
En la historia de Casu, la respuesta es clara. A veces no perdonar no es un acto de dureza, sino la única forma posible de mantenerse fiel a quien uno es.